Buenos días. Morning, everyone. Una vez más les doy bienvenidas a la Once again, Academia de la Misión. Once again, I want to welcome you to the Mission Works Academy. Para ser misioneros, ¿qué debemos hacer? In order to become a missionary, what should we do? O para ser un ministro de Dios, Or to ¿qué become se a minister? necesitas? To become a minister of God, what is required? Originalmente los discípulos del Señor Cristo no eran gente de mucho estudio, The disciples of Jesus Christ were not people who had studied much, pero como ellos llegaron a ser grandes siervos de Dios. but eventually they were able to become into great servants of God. Y por más que existe algunas escuelas teológicas Even though there are theology schools all around, en este tiempo para formar los líderes cristianos, in those times, in order to basically teach and train the Pero, Christian leaders, pero abriendo la Biblia but opening the Bible, para poder ser un siervo de Dios según la Biblia, ¿qué requisitos hay? in order to become a minister according to the Bible, what are the requirements? Y según la Santa Biblia, According to the Holy Scriptures, en el primer lugar debe ser un conocedor del Señor Jesucristo. in the first place, you must know Jesus Christ. O sea, él mismo está bien confirmado de su relación personal con Dios. So the minister should confirm his personal relationship with Jesus Christ. Ser cristiano salvo. He should be a born-again Christian. Si mi alma no está salvada If my soul has not received salvation de los pecados, from sin, ¿cómo yo podría predicar a las personas hacia las almas perdidas? how could I lead the lost souls towards salvation? Si yo no sé cómo puedo ser libre del pecado, If I don't know how to become delivered from sin, si no conozco el camino exacto, if I don't know the precise way, ¿cómo podría dirigir a las personas que me buscan queriendo saber cómo puede ser libre del pecado? how could I lead other people who look for me wanting to know how to be freed from sin? Y por eso, para poder ser ministro de Dios, In order to become a minister of God, y se necesita dos condiciones. there are two conditions that are required. Pero esas condiciones son muy diferentes que las condiciones que nosotros generalmente pensamos. Those conditions are very different from what we usually think they should be. Y primero tener la certeza de la salvación, Firstly, you should have certainty about your salvation. estar bien confirmado que mi alma está salvada. You should be certain that your soul has received salvation Mi corazón que está limpio por la sangre de Jesús. and that your heart has been cleansed through the blood of Jesus Como Christ. resultado, el Señor vivir en mi corazón. And as a result, Jesus Christ is living within your heart. Está muy seguro de la compañía del Señor If you're certain that Jesus Christ is together with you, y soy salvo, then and that you're saved, ya sabe predicar hacia las almas perdidas cómo puede recibir el perdón del pecado. then you will be able to preach to other lost souls how can they receive the forgiveness of La sins. segunda condición The second condition, es la certeza del llamamiento de Dios. you must be certain upon the calling of God for your life. Siendo un ministro de Dios, Being a minister of God, un misionero, a missionary, si él no está seguro del llamado del Señor, if you're not certain about the calling of the Lord, ¿qué le sucedería? what would happen to your life? Mientras tanto que toda la cosa se sale muy bien conforme a mi espera, When things work out as you expect, no tendrían problemas. you wouldn't have any problems. Pero en lo largo del camino, But throughout your way, todas las cosas se saldrían diferente que lo que yo esperaba. if things work out differently from what you expect, En el camino cuando encontramos muchas dificultades, as you encounter many difficulties, me siento muy difícil. you would have a lot of En difficulty aquel inside your momento heart. es muy importante It is very important at that time tener la certeza del llamado de Dios. to have the certainty of the calling of God. ¿Quién me llamó? Who called me? ¿Quién me envió a este país? Who sent me to this nation? Si realmente Dios es quien me llamó, If it's God who called me, Dios es quien me mandó a este país. if God sent me to this country, Entonces, antes de enviarme a esta nación como misionero, before sending me as a missionary to this en country, el primer lugar, Él me conoció. so in the first place, God knew about Mi me. condición, He knew about my mi condition, cualidad, my qualities, mi debilidad. my weaknesses. Luego, en el camino me encuentro con una situación. As throughout the way, I meet different difficulties. Si eres quien me ha llamado, If God is the one who called me,
Él sabrá cómo ayudarme. He will know how to guide me and help me. Él puede superar de diferentes dificultades. He will help me overcome all the difficulties. Y puede ver la gran ayuda de Dios. And then you'll be able to see the help of God. Yo tengo muchos amigos pastores. I have many friends who are pastors, Son miles de pastores. and there are thousands of minister Y friends. ellos siempre visitan mi Facebook, They always visit my Facebook page, mi Twitter. my Twitter account. Siempre están observando mi movimiento. They're always following my moves, my actions, Y me hacen una pregunta. and they ask me questions. ¿Cómo lo hace todos? How can you do all this work? Una simple pregunta. It's a simple question, right? ¿Cómo lo hace todo usted? How can you do all those things? Tantos viajes, So many trips, tantos gastos, so many expenses, tantas actividades, so many activities. tantas energía y fuerza. And where do you get so much energy and ¿Y strength? cómo lo hace todos? And how do you do all of these things? Siempre mi respuesta es simple. My reply is always simple. Nada es difícil. Nothing is difficult. En el primer lugar, In the first place, si realmente tú eres salvo, if you're truly a saved person, tú estás seguro que Cristo limpió todos tus pecados, if you're certain that Jesus Christ cleansed all of your sins, entonces su espíritu vive en su corazón. then the Holy Spirit lives within your heart. Luego, en el segundo lugar, In the second place, ¿estás seguro del llamado del Señor? if you're certain about the calling of ¿Yo God, soy un voluntariado o el Señor me ha llamado? am I simply a volunteer or did God really call me? Yo si fuera un siervo voluntariado, If I would just be a volunteer, ¿qué significa ser what voluntariado? would it mean to be a volunteer? O sea, voluntario. So just as a volunteer, Cuando se me va la gana de servir, when I don't have any more desire to serve, puedo irme de este camino. I will basically leave that path. Por eso, según el concepto bíblico, According to the biblical concept, no existe un siervo voluntario. a servant cannot be a volunteer. Todos los siervos son llamados por Dios. All of the servants are called by God. Entonces nosotros con la Biblia abierta tenemos que pensar, So with the open Bible, we have to think, en el primer lugar, in the first place, ¿qué es la voluntad de Dios what is the will of God para este siglo, for this era, para mi país, for my country, para mi iglesia, for my church, para mí? for me personally? Y descubrir bien la voluntad de Dios In order to uncover the will of God, es el evangelio. it's the gospel. Y el Señor me está llamando The Lord is calling upon me. cuando estás seguro de su voluntad, If you're certain about this will, seguro de su llamado. if you're certain about your calling, Cuando un siervo que tenga esas dos condiciones, when a servant meets these two conditions, la certeza de la salvación personal the certainty of the salvation of your como soul hijo de Dios as a child of y God, la certeza del llamado de Dios, and a certainty of the calling of God, Dios me llamó para este camino. God called me to follow this way. Ya Él tiene todas las condiciones. Every condition is prepared. En su camino, cualquier situación con que se encuentra, Any difficulty that you meet throughout that si way, el Señor es quien me llamó, if the Lord is the one who called upon me, Él sabe cómo ayudarme. He will know how to help me. Siempre mi respuesta es simple. So my reply is always very simple. ¿Usted es realmente seguro de salvación? Are you certain about your ¿Usted salvation? está seguro que sus pecados están perdonados? Are you certain that your sins were completely forgiven? Cristo vive en su corazón. Then Jesus will live within your heart. Si fuera así, If that's the case, en el segundo lugar, in the second case, realmente la voluntad de Dios es el Evangelio. is the will of God truly to preach the gospel? ¿Y Dios le llamó a usted para servir el Evangelio? Did God really call you to serve this gospel? ¿Alguna vez sentiste el llamado del Señor? Did you feel the calling of God for you personally? ¿Confirmaste con la Biblia? Did you confirm with the Holy Bible? Si tuviera el llamado del Señor, If you have the calling of God, Él tiene todas las condiciones. then He has every conditions that you require. Nuestra misión, la misión Buenas Nuevas, Our mission, Good News Mission, no es una misión de cientos años. it's not hundreds of years old. Y apenas tenemos como 58 años de historia de la fundación. So our mission is only 58 years old after being founded. Inició por nuestro fundador, el pastor Oksu Park. It started through Pastor Oksu Park. En el año 62, 19 él recibió la salvación 1962, Pastor Park por la received gracia de salvation Dios. through the grace of God. Y luego él tuvo un encuentro conforme a la voluntad de Dios con los misioneros And then he had an encounter through the will of God with the missionaries de diferentes países.
from different Uno nations. era de Estados Unidos Some of them were from the United States, y algunos eran de Holanda, some of them from Holland, Alemania, Germany, Inglaterra. England. Los misioneros de diferentes misiones que realmente conservan el evangelio del primer tiempo. And there were missionaries who belonged to different missions who used to preach the gospel, the true gospel, preached on the first times. Un gran siervo de Dios dijo una palabra. A great servant of God said something. El evangelio moderno no es el mismo evangelio del tiempo del Señor The Jesucristo. gospel of the modern times is not the same as the original gospel preached in the time of Jesus Christ. Lamentablemente existen dos evangelios. Regrettably, there are two kinds of gospels. Aunque el evangelio debe ser un solo evangelio. Even though the gospel just should be one gospel, El evangelio no adulterado, that's the non-adulterated gospel, tal como está escrito en la Santa Biblia. just as it is written in the Holy Bible. El evangelio que fue anunciado por los apóstoles del Señor Jesucristo. That was the gospel that was announced to the disciples, the apostles of Jesus Christ. Pero con el paso de tiempo que ha sucedido, But as time went by, what happened? siempre hubo la obra de Satanás. The work of Satan was always present, Quería pervertir el evangelio and he wanted to distort this gospel con el legalismo through legalism y también con las ideas humanas. and with humanistic ideas. Después de la reforma religiosa en Europa, After the Christian reform in Europe, Dios tocó fuertemente a los países de Europa. God worked strongly in the European nations. Levantó muchos siervos. Many ministers were risen, Ellos trabajaron bajo un solo mismo lema. and they worked under the same saying. Volvamos a la Biblia. Let's return to the Bible. Vamos a volver a la Biblia. Let's return to the Holy Bible. Vamos a volver a creer como la Biblia dice. We'll believe in the word just like the Bible says. Bajo este lema, Under this, muchos europeos many que Europeans durante miles de años estaban sumergidos en la religiosidad, during thousands of years were under religiosity. sin confirmar con la Biblia abierta, Without confirming in the Bible, empezaron a despertarse. they started to awake. Cuando los reformadores predicaban, When reformers preached the word, ellos con la Biblia comprobaban they always confirmed with the Bible. y se dieron cuenta. They realized Dicen la verdad. they're saying the truth. La Biblia dice así. The Bible says so. Así muchos volvieron al Señor This is how Jesucristo many were able to return to Jesus Christ. de una religión tradicional. From traditional religion, Recibieron la salvación. they received salvation. Juntamente con la reforma religiosa, Together with the religious reform, inició que el renacimiento de arte y cultura. renaissance of art and culture took place. El mundo occidental estaba dormido intelectualmente. The Western world was asleep, intellectually speaking. Inició un movimiento. A movement started. Vamos a razonar. Let's reason. Vamos a pensar. Let's think deeply. Vamos a razonar. Let's reason. ¿Qué malo tiene estas palabras? What seems wrong with these words? Vamos a razonar. Let's reason. Vamos a pensar. Let's think. Entonces ellos sí razonaban If they reasoned sobre la Biblia abierta, about the Bible, reconociendo la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios. acknowledging the authority of the Bible as the Word of God, Sobre aquel entendimiento sí razonaban. on top of that, if they reason Sobre la autoridad de la Biblia, about the authority of the Holy que Bible, es la palabra de Dios, which is the Word of God, razonaba. they reasoned about Eso it. era algo muy positivo. That was very positive. La gente leyendo la Biblia comprobaron, así está escrito. And the people, after reading the Bible, they said, oh, Nadie it's puede written that perdonar way. nuestros pecados, No one can forgive our sins. sino solo Cristo. Only Jesus Christ. Que su perdón mediante la fe en su redención recibimos. That His forgiveness through the redemption that we received through Him, we were Es able la to get. justicia. That's the righteousness. Así, razonar sobre la autoridad de la Biblia resultó a favor del crecimiento del Evangelio. So to reason basically in favor of the authority of the Bible ended up
helping out the work of the En gospel. Europa, en diferentes países, empezaron a levantarse grandes siervos de Dios. Great servants of God arose in multiple European nations. Son conservadores del evangelio de primer tiempo. So they kept the original gospel from the first times. Para poder diferenciarlo, los llama In order to distinguish evangelicalistas. evangelicalists. Diferente que evangelistas. It's different than gospel ¿A preachers. quiénes llamaron evangelicalistas? So who were called evangelists? Que los que anunciaban el evangelio de primer tiempo. Those who preached the gospel that was from the first Tal time, como está escrito en la Biblia. as it was originally written in Así the Bible. predicabas. That's how they preached. No añadía nada de su propio pensamiento. They didn't add anything from their own thoughts on top. Tal como dice, Just as it is written, así creías. that's how they believed. Bajo un lema que son cinco solas. Under a saying that says, Cinco solas. "Solas, Solamente. Cinco solas. only five. Siempre contenido de sus predicaciones estaba bajo cinco solas. Por solas, pues sería como temas. Solamente por la gracia, solamente. Okay, so under 5 main topics, they were preaching. Solamente por las escrituras. Only through the scriptures, Solamente por Cristo. only through Christ, Solamente por la gracia. only through grace, Solamente por la fe. only through faith. La gloria solamente para Dios. And the glory is only for God. Bajo estas cinco solas. Under these 5 guidelines, Siempre sus predicaciones. always they preached. Cristo céntrica. That's centered on Jesus Christ. Por la fe en Él eres salvos. Through faith in Jesus, we become Por saved. la gracia eres salvos. Through grace, we receive salvation. Conforme a la santa, solamente por la escritura. Only according to the Holy Scriptures. La gloria solamente para Dios. The glory belongs only to God. El evangelio como una antorcha, como una fogata con fuerza se encendió. So the gospel as a torch with fire, it lit up. Y empezó a expandirse en todos los países de Europa. And it scattered throughout the entire European region. Pasando un siglo, After a century went dos by, siglos, 2 centuries went by. cerca de los fines del siglo XIX. By the end of the 19th century, El evangelio trajo un gran desarrollo social, gospel brought a lot of social primero development, intelectual de los europeos. intellectually speaking, for the Europeans. Entonces este desarrollo intelectual les trajo la revolución industrial. So the industrial revolution came through this Anteriormente los evolution. europeos vivieron muy pobres. So previously, European nations used to live very poorly. Todavía trabajando en la mina, They worked in the mines, for example, very alguna hardly, fábrica. or in the factories. Eran países muy pobres. They were very impoverished Cuando ellos nations. se regresaron a la Biblia, When they returned to the Bible, Dios les dio un desarrollo intelectual. God gave them intellectual development. Aquel desarrollo intelectual That intellectual development les trajo la revolución industrial. brought forth the Industrial Y Revolution. por la revolución industrial, And through the Industrial Revolution, la situación económica de los países de Europa totalmente cambió. the economic situation of the countries in Europe changed Llegaron a ser completely. países muy poderosos They became prosperous económicamente. nations, muy economically speaking. ricos. Very rich. Parece que todo estaba bien. So it seemed that everything was okay. Pero en los fines del siglo XIX, But by the end of the 19th century, algunos cristianos se enfriaron. some Christians became very cold in their life. Entre ellos, algunos dudaban de la Biblia. Some of them were questioning about the Bible. La razón humana creció demasiado. So human reasoning grew up too much. Anteriormente ellos decían, Before they used to say, vamos a razonar let's reason. sobre la autoridad de la Biblia. But that reasoning was confined to the Con authority la of the Bible. Biblia abierta, With the Bible opened, comprobemos. let's confirm. Después de unos siglos, But after centuries ya went by, son ricos, they're rich now, son poderosos, they're powerful, no les falta nada, nothing was lacking, no tienen por qué humillarse, they didn't have a reason to no humble, saben qué es negarse. they didn't know what to deny themselves was. La razón humana creció en gran manera. So the human reasoning grew significantly, Sobrepasó la autoridad de la Biblia. and it overcame the authority of the Por Bible. aquellos
cristianos corrompidos, So those Christians that became corrupted, les costaba mucho creer tal como están escritos. it was very difficult for them to believe just as the word is written. Mientras tanto que según su razonamiento les parece bien, se acepta. According to their own reasoning, if the word seemed to fit, they accepted. Si no les parece, aunque es la Biblia, no quiere aceptar. But if the Bible did not fit their own thoughts, they didn't want to accept. Se formó el movimiento de una nueva teología. So a new theological doctrine was formed. Aquella nueva teología That new theological doctrine fue denominada was called teología liberal. liberal theology. De la teología liberal Coming from liberal theology, nacieron alta crítica, a lot of criticism arose, baja crítica. and also low criticism. ¿Sabe qué significa alta crítica? You know the difference between high and low criticism? Con la razón humana criticar la Biblia. So with the human reason, you criticize the Bible. Para criticar la Biblia usa la razón humana. In order to criticize the Bible, you use your own human reasoning. Entonces sobre la razón humana puso el mayor peso. So people gave more importance to human reasoning. Usó la razón humana So through human reasoning, como una medida para criticar a Dios. it was used as the standard in order to criticize En God. los fines del siglo XIX. By the end of the 19th century, Entonces, ¿qué pasa? Esta teología liberal con gran fuerza empezó a expandirse. so liberal theology received a lot of strength and it scattered throughout the Una nations. teología fusionada con las filosofías. So it was liberal theology together with philosophy. En mucha parte de países de Europa se establecieron escuela teológica influenciada por la teología liberal. In many countries in Europe, there were theological schools founded under liberal theology doctrine. Y por ejemplo, un gran siervo de Charles Spurgeon, For example, Charles Spurgeon, a great servant of God, él predicaba el evangelio puro de la Biblia. he preached the pure and true gospel Dios within the lo bendijo Bible. en gran manera. God blessed him greatly. Entonces, en su vida, muchas personas por él pudieron regresar a la verdad. Through him, many people were able to return to the truth of God. Pero los últimos años de la vida de Charles But Spurgeon during the last years of Charles Spurgeon's life, no fue tan hermosa. it wasn't so nice, so beautiful, humanly Porque speaking, él pasó su resto de vida peleando because he had to end up the rest of his life fighting contra sus propias iglesias, against those within the same church, contra sus propios copastores. against the co-pastors, Porque en sus iglesias estaba entrando teología liberal. because within the church, liberal theology was entering. Luego, más adelante, este movimiento llega a los Estados Unidos. Later, this movement arrived to the United States. En los Estados Unidos, por la distancia, The United States, because of the distance, que está un poco lejos de Europa, because it's far from, la a little bit far teología from Europe, liberal aún no había llegado. liberal theology had not reached En upon aquel there. tiempo, en los Estados Unidos, In those times, the United States, había grandes siervos de Dios, they had great servants of God. que ellos, como heredero de aquellos reformadores, anunciaban el evangelio puro de la Biblia. So they basically lived as the heirs of the original preachers of the Sus gospel. predicaciones también bajo 5 solas. So their sermons also confined to the 5 guiding principles. Las 5 solas era el centro de sus predicaciones. The 5 guiding principles was the center of their sermons. Solo por la escritura, Only through the scripture, solo por Cristo, only through Christ, solo por la gracia, only through grace, solo por la fe. only by faith. La gloria solamente para Dios. And the glory belongs only to God. Por ejemplo, D.L. Moody. For example, D.L. Moody. En algún sentido, en aquel tiempo, los Estados Unidos era un país muy bendito, muy hermoso. The United States was very blessed and a very beautiful nation. Enviaba muchos misioneros, casi a todo el mundo enviaba misioneros. They dispatched missionaries all over the world. Luego, en los Estados Unidos también llega la teología liberal. But liberal theology arrived to the United States as well. Desde Europa hasta los Estados Unidos. So from Europe, and then it arrived to the United Entonces los States. Estados Unidos también empezaron a hacer una nueva generación So the United States, a new generation came by, de la teología liberal. formed through liberal theology. De ella empezaron a levantarse pastores de renombre. So renowned pastors under this type of theological doctrine started to Enviaron rise. misioneros. And they were sending missionaries as well. Entonces, al cristianismo actual, ¿qué ha sucedido? So what happened to current day Christianism? El adulterio espiritual, It's spiritually speaking la adulterated. corrupción espiritual. Spiritual corruption. Entonces,
Actualmente en el mundo hay dos evangelios. So nowadays in the world, we can distinguish between two types of gospels. Aunque puede haber solo un evangelio, Even though there's only one true gospel in the pero world, se puede decir dos evangelios se anuncian hasta la fecha de but hoy. we can say that nowadays two types of gospels are being preached. Muchos pastores Many ministers que son hijos de la teología liberal who were formed or trained under liberal theology, están compartiendo el evangelio de la teología liberal. they're talking about the gospel of liberal theology. ¿Cómo es el evangelio de teología liberal? How is the liberal theology inspired gospel? Está escrito, It's written, pero but ¿cómo es posible? how is that possible? Está escrito que todo nuestro pecado está perdonado. It's written that all of our sins were forgiven, Pero tú no pecas, but you sin. pero tú no cometes errores. Isn't it true that you make mistakes? Está escrito que nuestro pecado está perdonado. It's written that our sins are forgiven. Está escrito que somos limpios. It's written that we're cleansed. Pero razónate bien. But think well. Pero que sé consciente. Become aware. Cometes errores. You make mistakes. Eres pecador. So you're a sinner. Es un evangelio That's one type of gospel. popular. Popular. Aún se anuncia el evangelio del tiempo de Cristo. But also we have the old-time gospel, the original gospel being La preached. justificación mediante la fe, la redención del Cristo. But justification and redemption through faith in Jesus Christ. Aunque según mi punto de vista, como yo me veo, According to my own point of view, how do I see aunque como myself? me parezca, Regardless of how I look like, yo creo conforme a la Biblia, I believe according to the Bible, Cristo me redimió, God redeemed me me. limpió, He cleansed me. soy salvo, I am a saved. pesar de alguna debilidad humana que se ve, In spite of my human Yo creo, weaknesses, I believe Cristo me limpió, Jesus cleansed soy me. limpio, I am clean. soy justo, I am righteous. mediante la fe, Through soy faith, salvo. I am saved. Anuncia el evangelio de la fe. And then you preach the gospel about faith. Nosotros estamos viviendo en ese siglo tan peligroso. So we're living in this dangerous era. ¿Qué pasa? El país Corea, después de la guerra de Corea, llegó los misioneros que conservan el evangelio del tiempo de Jesús. After the Korean War, the missionaries who preached the original and true gospel arrived to Korea. Ellos establecieron una escuela misioneras And they founded missionary schools, donde el pastor Oxupar pudo ingresar como alumnos. and Pastor Park was able to enter into one of these missionary schools. Recibió la formación And he was trained, y luego en el año 1976 and in 1976, el pastor Oxupar aún estaba dirigiendo una iglesia muy pequeña even though he was leading a very small church en la ciudad de Daegu del Corea del Sur, in the city named Daegu in South Korea, que le padecía mucha hambre. and he used to have a lot Ni of siquiera hunger. el pan de hoy tenía, So they didn't have their own daily bread, pero su corazón estaba ardiente. but his heart was on fire. Señor quiere que anunciemos el The Lord evangelio. wants us to preach this gospel. Yo voy a abrir una escuela I will open up a theology school, a missionary para school, discipular in order to train los verdaderos discípulos que anuncian el the evangelio. true disciples and ministers of this Cuando el gospel. pastor Oxupar se decidió para abrir la escuela misionera, When Pastor Park made up his mind to open up this missionary los school, mismos hermanos de su iglesia se levantaron en contra. the brothers and sisters within his church stand against him. Pastor, usted ni siquiera el pan de hoy para su familia tiene. Pastor, you can't even provide the daily bread for your own family. ¿Cómo puede iniciar la escuela? How can you start a missionary ¿Cómo school? quiere tener tantos jóvenes en How la do you want to iglesia? have so many youths ¿Cómo, living inside cómo of the los church? alimentamos? How are we going to feed them? No, nosotros no estamos de acuerdo. No, we don't agree with you. No lo hagan. Don't do this, please. Pero el pastor estaba bien seguro But the pastor was que es certain la voluntad de that Dios. this was the will of God. Él inició la escuela misionera. So he started missionary school. Como la primera generación ingresaron 5 estudiantes. And in the first generation of the missionary school, 5 students 3 were signed hombres, up. 2 mujeres. 3 men and 2 females. En el salón de iglesia no había una aula. So since there wasn't a hall within the church En el prepared, salón de iglesia ni siquiera había las mesas, escritorios. so they didn't have desks in the hall. Una mesa bien bajita. So it was a very a small table. Todos los días enseñaba las Biblias.
Every day they taught the Bible to those Desde la ministers. mañana hasta mediodía. Starting in the morning until midday. En la tarde les mandaba salir a predicar. In the afternoons, they were sent away in order to preach. En el seminario había dos reglamentos fundamentales. Missionary school, there were two basic guidelines. Solo la palabra de Dios. Only the Word of God. No enseñaba otra teología. So no other kind of theology was being Solo la taught. Biblia. Only the Bible. Solo la fe. Only faith. Les hacía leer la Biblia. And he made them read the Bible. El pastor Ospar está preparando unos jóvenes para poder preparar una escuela teológica nuestras And so Pastor Park was forming these young people in order to form a missionary school. en estos días. Nowadays, Entonces el pastor Ospar que dice, what does Pastor Park say a los nowadays? jóvenes voy a hacerle leer 100 veces completa de la Biblia. I'm going to make these young people read the Bible 100 times. Si 100 veces completa de la Biblia lee, If they read the Bible 100 times, él llega a ser equivalente de un doctor de la Biblia. that person will become the equivalent of a doctor in theology. Uno de gran problema de los pastores de hoy, One of the major problems of pastors nowadays, no lee la Biblia. they don't read the Bible. Solo libro de testimonios, Only books about testimonies, libro de predicaciones, books about sermons, libro de liderazgos, leadership books, pero no lee la misma Biblia. but they don't read the Holy Pero Bible. si tú lees la But Biblia, if you read the Bible, dedica la lectura bíblica, if you read the Bible every el day, Espíritu Santo que escribió la Biblia, the Holy Spirit who inspired this Bible, que vive la escritura, it- que el Espíritu mismo vive la escritura, yes, the Holy Spirit lives within the Scripture. te hace recobrar las pistas It will give you the spiritual eyesight para poder conocer el conocimiento de salvación mediante la fe en Cristo Jesús. in order to receive the revelation of salvation through faith in Jesus Christ. Con el tiempo te convierte en un verdadero siervo de Dios. Through time, you become into a true servant of God. A todos los alumnos solo les hacía leer, estudiar la Biblia. So all the students were basically led to read the Bible and study the Bible. Y todas las necesidades solo por la fe pedir a Dios, recibir de parte de Dios. And all of their material needs only through faith in God in order to receive the response from Luego God. empezó a enviar los misioneros. And then he started to dispatch the missionaries. Y en Corea, en diferentes ciudades, empezaron a fundarse las And they iglesias. were sent to different cities in South Korea, and the church was founded in those cities. Mientras tanto que el pastor Ospar obedecía la voz del Señor Jesucristo, Since Pastor Park was following the will of God, Dios le bendijo en gran manera. God blessed him greatly. Nuestra misión creció en gran manera en Corea. The mission grew very quickly in South Korea. En el año 1989, In 1989, el pastor Ospar envió el primer misionero de nuestra misión al país de Europa. Pastor Park sent the Perdón, first. a Alemania. Pastor Park sent away the first overseas missionary to Germany. Nosotros, ¿cómo enviamos los misioneros? How do we send out the missionaries? Como Jesucristo enviaba a sus discípulos. Just like Jesus Christ sent his disciples. Ni siquiera con el abecedario, So they didn't know anything about the language, solamente con su familia. only with their own families, Unas cuantas maletas de migrantes. a few bags as immigrants, Pero en el corazón, but within the heart, la certeza de salvación. the certainty of salvation, El llamado de Dios. the certainty about the calling of Con God, gran comisión. with the Great Commission. Así enviamos los misioneros. And this is how we sent away the missionaries. Apenas pasaron 30 años, So only 30 years have gone by, pero ¿qué ha sucedido? but what happened? Actualmente, la misión Buenas Nuevas en el mundo, Good News Mission throughout the world. primeramente en Corea tenemos 170 iglesias, Firstly, in Korea, we have 170 churches established, 217 ministros 217 ministers. en Corea. In South En Korea, el extranjero abroad or tenemos overseas, 838 iglesias, we have 833 churches established, 228 misioneros coreanos enviados, 228 South Korean missionaries, y por la enseñanza de ese misionero en cada país se levantaron ministros nativos. Son 611. and 611 native missionaries who were trained by the South Korean missionaries. Hasta la fecha de hoy, 1008 ministros coreanos extranjeros en más de 100 países del mundo estamos evangelizando. So
Until this time, we have 1,008 missionaries, counting both South Korean and native ministers Y la throughout the misión world. creció en gran manera. So the mission grew significantly. ¿Y por qué Dios le bendijo al pastor Ospar, And why did God bless a Pastor la misión Ospar Buenas Nuevas? and Good News Mission? Tan solo por una sola razón. There's only one reason. Primero, conservamos el evangelio de la Biblia. Because we preserve the original gospel in the Bible. No es el evangelio de la teología liberal, It's not the Bible, the gospel according to liberal theology. un evangelio popular, A popular gospel. un evangelio que acepta ideas humanas, A gospel that accepts human ideology. sino el evangelio que solo acepta tal como está escrito en la Biblia. Instead, it's the gospel that only accepts the Bible, the word, according to how it's written in the Bible. Solamente por las escrituras, Only through these scriptures. solo por Cristo, Only through Jesus Christ. solo por las gracias, Only by grace. solo por la fe. Only by faith. La gloria solamente para And the Dios. glory belongs only to God. Así el pastor Spark en el corazón de cada misionero, con esta certeza de la salvación, With the certainty of salvation that was placed upon the heart of the missionaries, con el llamado de Dios. and with the calling of God, Si tú anuncias el evangelio, if you preach this gospel, cuando nosotros éramos alumnos, when we were students, el pastor Spark cómo nos enseñó. how did Pastor Park teach us? Cuando ustedes que sean ministros When you become ministers, tengan hambre, when you're hungry, anuncie el evangelio. preach the gospel. Cuando estén enfermos, When you become sick, anuncie el evangelio. preach the gospel. Cuando estén tristes, When you're sad, anuncie el preach the evangelio. gospel. El que anuncia el evangelio por el evangelio vivirá. The person who preaches the gospel will live through the gospel. En el corazón de todos los misioneros, el pastor Ospar puso este corazón. In the heart of all of the missionaries, Pastor Park established this kind of heart. Así, el primer misionero llegó a los Estados Unidos el año 1989. 1989, the first missionary was dispatched to the United States. Son muy largos, no puedo leer todos. It's many. I can't read everything, El Señor empezó a dar crecimientos. but God started to give us En growth. diferentes ciudades empezaron a abrirse las iglesias. In different cities, the church was established. Son muchas iglesias. So it's many different churches that were established. Luego nosotros, el año 2007, pudimos hacer gran seminario bíblicos en Madison Square Garden. In the year 2007, we held the Bible Crusade in New Invitamos York. muchas personas. We were able to invite many people. Muchas personas confirmaron la salvación. Many people confirmed their salvation. En el siguiente año también en Madison Square Garden, The next year, we also held the Bible nuestra Crusade at misión Madison Square Garden. empezó a crecer en gran manera, The mission continued to grow rapidly. que son muchas informaciones. It's a lot of information. Luego en el año 2015, In 2015, nosotros tenemos un coro muy hermoso. we have a very precious choir. Es el coro Gracias. It's the Gracious Choir. El nombre coro Gracias es el nombre español. The name of Gracious Choir is El in pastor Spanish. Ospar le gusta el idioma español. Pastor Park likes Dice Spanish que very suena much. muy bonito. It sounds very nice. He Entonces, says. en el lugar del nombre puso Gracias, o sea, es el coro Thank You. So in name it says Gracias, which is thank Es you. el coro que da agradecimientos a Dios. Is the choir who is thankful before God. Ellos cantan solo para anunciar el evangelio. And they sing only in order to announce and preach the El coro gospel. Gracia actualmente es considerado uno del mejor coro del mundo. The Gracious Choir is nowadays considered one of the best choirs in the world. Porque entre 5 competentes corales internacionales más importantes, pero en 3 ganaron el primer puesto. Because they have been able to win 3 of the 5 most recognized international choir competitions. Aquí, Were aquí able to win the todo first lo que- prize. toda la presentación del coro Gracia de la manera gratuita presentan a ustedes. Here, for example, every presentation of the Gracious Choir is free, Si humanamente diría, but humanly speaking, no debe ser gratuita. it shouldn't be free. Porque una presentación de alto nivel. Because a high quality presentation just Pero like that, las presenta tan solo con un propósito. but they are presented with a single purpose in mind, Para anunciar el in evangelio. order to preach this Para gospel, glorificar al in order Señor. to glorify God. Con el coro Gracia del año 2015 hemos iniciado Christmas Cantata Tour. In the year 2015, the Christmas Cantata Tour was started in the United States. Hasta el año pasado Until last year,
girando sobre 25 ciudades, 24 ciudades de Estados Unidos, So it's a tour that covers 25 cities throughout the United States. y que presenta la cantata navideña. And this show, the cantata, the Christmas cantata, is presented. Es una ópera It's an opera que transmite el verdadero significado de Navidad. that it conveys the true meaning of Christmas. La Navidad no es un día festivo. Christmas is not just any festive La day. Navidad es el día que el Cristo nació. Christmas is a commemoration of El the born. propósito del nacimiento del Cristo es el perdón de los The pecados. purpose of when Jesus Christ was born was the forgiveness of Luego sins. un pastor sale juntamente con el coro para predicar. Then a pastor goes out with the choir and he preaches the word. Mientras que el corazón del público totalmente esté abierto. And the audience has basically an open heart towards the minister. Y cada cantata son de 2.500, 3.000, 4.000 públicos participan. And every show basically gathers 2,500, 3,500, 5,000 people. Anuncia el evangelio. And they preach the gospel to De them. esa manera del año 2015, So in 2015, perdón, 2014, 2014, cada año por medio de la gira de cantata navideña, through the cantata tour, no sabemos cuántos migrantes, cuántos residentes, cuántos ciudadanos de los Estados Unidos han escuchado evangelios. plenty of immigrants, residents, and people who live here have listened to this gospel. We can't count exactly how Y many. hasta pudo organizar CLF, And we also organized the CLF Congreso de conference Líderes Cristianos. with the Christian Pero leaders. nuestra misión en los Estados Unidos But in the United States, inició por la llegada de un misionero the mission started by the arrival of one que el missionary pastor Ospar envió. that the Pastor Park Pero sent, creció en gran manera. but it grew significantly. Vamos a ver. We look at something. Y luego a Latinoamérica, Latin America, en el año 92 fue enviado el primer misionero. 1992, the first missionary was El sent. difunto misionero Yongje Lee, The missionary Young Ye Lee, who él already passed recibió el away, llamado de Dios, ahora descansa en el seno del Señor. he's already resting with God. Fue un fiel siervo de Dios. He was a faithful servant of God. Nosotros en diferentes países de Latinoamérica hemos anunciado evangelios. Throughout different nations in Latin America, we have preached this gospel. 92 llegó el pastor Yongje Lee, 1992, Pastor Lee fundó la arrived. iglesia en Asunción, He Paraguay. founded the Paraguayan church. Y luego, cada año en diferentes lugares, 95 San José, Costa Rica, 1995, San Jose, Costa Rica church was founded. 96 Argentina, 1996, Argentina. y así cada año, el 98 Brasil. Brazil church was founded in En el 1998. año 95 yo fui enviado a Paraguay. 1995, I was sent to Ya Paraguay. estoy cumpliendo 24 años de mi vida en Latinoamérica. So it's 24 years now that I've been living in Latin Nosotros America. así hemos iniciado, This is how we started. hemos compartido evangelios. We have preached this gospel. En Latinoamérica nuestra misión empezó a crecer en gran In manera. Latin America, the mission started to grow rapidly. Incluso expresidente de Paraguay, Fernando Lugos, And even the former president of Paraguay, Fernando Lugo, un día participó en un evento que nuestra misión organizó. one day he participated in an event organized by our Tuvo mission. encuentro con el pastor Ospar. And he encountered Pastor Oaks Park. Predicar el evangelio al presidente de una república no es fácil. And to preach the gospel to a nation's president is not easy. Pero el pastor Ospar le comparte evangelio But Pastor Park was able to preach the gospel, sabiendo que eres ex sacerdotes. even though that knowing that he was an ex-priest, Y Fernando Lugo aceptó el evangelio, and President Fernando Lugo accepted this gospel. recibió la He salvación received salvation. y se convirtió en uno de asesor del IYF. And now he's working as an IYF advisor. Así la misión empezó a crecer en gran manera en Latinoamérica. So in Latin America, the mission continued to grow rapidly. No puedo leer todos. I can't read every item. Son muchas informaciones. It's a lot of information Hasta la fecha de hoy, until nowadays. en África también. In Africa, it's the same thing. Bueno, antes de explicar sobre África, Before going into Africa, voy a pasar unos datos a ustedes. I will give you a few data. Nosotros en Latinoamérica hemos iniciado con un solo misionero. In Latin America, we started off with one missionary. En el año 92, It was in pero 1992, ahora 24 misioneros enviados but it's now 24 a Korean missionaries 18 países de Latinoamérica to 18 Latin American countries. y por sus servicios
98 ministros nativos egresaron del seminario teológico. And 98 native ministers graduated from missionary school Los and trained. 98 ministros nativos, juntamente con 24 misioneros, So the 98 native missionaries together with 24 missionaries, hemos abierto 92 iglesias. we've been able to open 92 churches. Nosotros estamos en todos los países de Latinoamérica. So we're almost in every country throughout Latin America. Y nosotros pudimos ver la compañía de Dios. And we could see that God was together with us. Si tú realmente estás seguro de la salvación, If you're certain about salvation, ¿estás seguro de que Cristo es tu Señor? are you certain that that Christ is your Lord? ¿Estás seguro del perdón de los pecados? Are you certain about the forgiveness of Entonces el sins? Señor vive en tu corazón. Then the Lord lives inside of your Y heart. luego en el segundo lugar, In second place, ¿estás seguro de que anunciar el evangelio es la voluntad de are you Dios? certain that preaching the gospel is the will of God? ¿Estás seguro del llamado de Dios? Are you certain about the calling of Dios God? me llama para anunciar el evangelio. If God called you to preach this Si gospel, tiene estas dos certezas, if you're certain about these two si things, quiere anunciar el evangelio if you want to preach this gospel en el extranjeros, overseas, Dios les bendice. God will bless you. A pesar de algunas In dificultades, spite of difficulties, nunca deja solos. He will never leave you alone. Dios nos bendice en gran manera. God blesses us in a great way. Ya nosotros el año 93 hemos iniciado nuestra misión en la costa este de África. So in 1993, our mission started works in the eastern part of the African continent. Y empezó a enviar los misioneros And missionaries were sent cada año. each year. Luego al costa oeste también hemos enviado misioneros. In West Africa, also we have sent missionaries. En África el Señor empezó a bendecir en gran maneras. God started to bless us, our work in En Africa in a great diferentes way. países se abrieron las iglesias. En diferentes países de In África different countries, the se African abrieron las nations where the iglesias. church was established. Muchos africanos que no conocieron bien al Señor Cristo se regresaron al Señor Cristo. Many Africans that did not know about Jesus Christ returned to the Lord. Y nosotros en el país Kenia pudimos establecer una emisora de televisión. And in Kenya, we were able to establish a TV broadcasting station. ¿Y qué pasa? Dios especialmente bendijo en gran manera a África. And God blessed greatly the continent of Africa. El pastor Spark anunció el evangelio a más de 20 presidentes de diferentes países de África. And Pastor Park has preached the gospel personally to over 20 presidents of the African continent. Así nuestra misión en África creció This is how the mission in Africa grew. hasta Europa. Estamos casi en todos los países de Europa. Also in Europe, we're almost in every country in Europe, we have the church established. Rusia también. Russia as well. Y para poder explicarle todo me faltaría tiempo. I would like time in order to explain everything to Y you. aquí hoy tengo un invitado especial. I have a special guest today here. Es un misionero de nuestra misión que hace 20 años fue enviado a un país de África. It's a missionary who was dispatched 20 years ago to an Hoy African nos va a nation. compartir su experiencia, su testimonio vivo. Today he will share his testimony with us. ¿Cómo inició? How did he start his work? ¿Cómo Dios bendijo en gran manera su ministerio? How did God bless greatly his ministry También la misión en África. and the mission in Africa? Es el misionero Kyung-won Cho. It's the missionary Kyung Cho. ¿Quieren escuchar su Do you testimonio? want to hear his testimony? Bueno, con los aplausos vamos a Give him a round recibirlo. of applause. Good morning. Buenos días. I'm so glad to meet you. I'm so glad. Estoy muy agradecido, muy contento de estar con ustedes. I'm so happy explanation about Africa. Estoy muy contento por explicarles acerca de África. As in the world there are so many missions, En el mundo hay muchas misiones, but especially I came from Africa. pero yo vengo especialmente de África. Actually, I was minister in Ghana. Yo he sido pastor en Ghana. I was 14 years live in Ghana. Durante 14 años viví en Ghana 2 years ago, our mission decided to move to South Africa. y hace 2 años me enviaron a Sudáfrica. So I moved to
South Africa. Ahora vivo en Sudáfrica. So before we start, we read one verse. Antes de que comencemos, vamos a leer un versículo de la Biblia. Ephesians Efesios, chapter 2. capítulo 2. Efesios capítulo 2. Verse 20. Versículo 20. Having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. As established church in Africa through Good News Mission, Sí, al ser establecido en África a través de la misión Buenas Nuevas, which our founder Oksu Park visit to the Africa. el pastor Oksu Park ha visitado África. As actually pastor received the hearts, preached the gospel whole world when he was very poor without some food or some even charcoal. El pastor recibió el corazón de predicar el evangelio en todo el mundo cuando aún no tenía él para sí mismo cómo alimentarse o cómo llenar sus necesidades básicas. But at that time, God gave to him Psalm chapter 2 verse 8. Pero Dios le dio la palabra en Salmos capítulo 2 versículo 8. Ask me, Pídeme I will give you whole the world. y te daré las naciones por herencia. Preach the gospel to the whole the world. Entonces era para predicar el evangelio al mundo entero. Anyway, today I want to explanation about the please some the okay. 연결됐는데. 여기 연결이 돼요? 안 넘어가는데? Once close and open. Sorry. Disculpen. As to our founder received Psalm chapter 2 verse 8. Como les decía, entonces el pastor hizo la palabra en Salmos capítulo 2 versículo 8. According to the way, God opened the way. Y de acuerdo a esa promesa, Dios abrió el camino. Especially Ephesians chapter 2 verse 20. Y especialmente en Efesios 2 capítulo 20, versículo 20. All the established by the scripture. Todo establecido a través de la palabra. Anyway, and do you know what is this picture? ¿Saben de qué es esta foto? I took this picture myself. Yo tomé esta foto personalmente. It is the point of hope. Point of hope. Es el punto de la esperanza In South Africa. en Sudáfrica. Have you heard point of hope? ¿Han escuchado del punto de la esperanza? It's the end of the earth. Es el final de la parte sur del continente africano. Also, the place is the hope of point. Sí, Hope of point. Y entonces es el punto de la esperanza, así le llaman. As to God opened the way, preach the gospel to the end of the earth. Entonces Dios nos permitió llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. 1983, in South Korea, we have the Expo in Daejeon. En 1993 tuvimos una expo en la ciudad de Daejeon, Corea del Sur. At that time, two women came to as officer in Kenya. Dos mujeres que trabajaban como oficiales, que eran de Kenia, llegaron a esa expo a Corea del Sur. At that time, connect with our mission.
Y se conectaron esas dos mujeres con nuestra misión en ese momento. At that time, our founder met two women, Dorothy and sorry, El pastor Oxupar se encontró con dos mujeres. Una se llama Dorothy, que aparece en esa foto, y la otra ya nos va a decir cómo se llama. Dorothy and Teso, sorry. Eso. As two sisters had gospel from our founder. Y esas dos hermanas recibieron el evangelio a través del pastor Oxupark. At that time, the minister came from Kenya. Y también en esa época un ministro vino de Kenia a Corea del Sur. At that time, they explanation to minister about our founder. Y le contaron a ese ministro acerca del pastor Oxupark. Pastor guide us to many journey. El pastor nos llevó, digamos, a muchos lugares. Especially gave us to free from our sins. Y también nos predicó acerca del perdón de los pecados. And the minister also open his heart. Y el ministro entonces abrió su corazón. And then the Dorothy and Teso invited our founder in Kenya. Y entonces Dorothy y Teso invitaron al pastor Oxupark a visitar a Kenia. 1984. Eso fue en 1994. Sorry, 1994. Sí, 1994. And then our founder went to the Kenya Nyayo Stadium. Entonces el pastor predicó en un estadio en Kenia. Gave to the time to preach the word of God. Preach the word of God. Sí, entonces estaba predicando acerca del camino de Dios. When pastor saw how the other pastors preaching, y cuando el pastor vio cómo otros pastores que estaban ahí estaban predicando, they preaching about the offering and all focus on money. Todo lo que estaban predicando sus ministros era de la ofrenda y del dinero. But pastor saw the people, they are very poor. Y el pastor vio que las personas eran muy sencillas. But they even offered to the Lord. Pero entonces estaban haciendo la ofrenda. When heart of pastor began hurt, entonces el pastor sintió un gran dolor dentro de su corazón. You serve me in this day. Until this day. Señor, usted me ha ayudado hasta este día. Now you give me chance, I want to serve you. Y ahora, digamos, yo quiero tener la oportunidad de servirle a usted. Really, pastor, even remain the Kenya. Pastor wants to remain in Kenya. Sí, entonces queremos establecer un pastor aquí en Kenia. Because really, pastor wants to preach the gospel to Kenya. Our pastor wants to preach the gospel to Porque Kenya. el pastor tenía un gran anhelo de predicar el evangelio a los kenianos. So when he returned, he began crying. Entonces cuando el pastor regresó, empezó a llorar. Oh Lord, give me a chance to Africa. Señor, deme la oportunidad de servir al continente africano. So, 1994, we dispatched our missionary in Kenya. En 1994 se envió al misionero a Kenia. Through the Kenya, when our founder visit to the Migori. Y cuando nuestro pastor visitó la ciudad de Migori, Kenia, also asked for preaching on the market side. También estaba predicando en la zona del mercado. Also, our missionary, they started preaching the word. Y también los misioneros nuestros empezaron a predicar en ese lugar. Also, our founder, even though there is no church, but I started preaching the word of God. Y aunque no estaba establecida la iglesia, como ven, el pastor estaba predicando acerca del camino hacia Dios. As in the beginning, there are many difficulties. Sí, como en el inicio siempre hay muchas dificultades. Because there is no registration for the minister. Porque no teníamos la capacidad de registrarnos legalmente como una iglesia en Kenia. So we once get the permission through one mission.
Entonces estábamos recibiendo el permiso de tener una iglesia a través de otra misión que no era la nuestra. Anyway, at that time, the bishop request some about the money. Y en ese momento uno de los obispos principales de esa iglesia que nos prestaban su registro pidió dinero al pastor Oxupar. At that time, our founder prayed before the Lord. Y en ese momento el pastor Oxupar oró delante de Dios. Our founder said to Bishop, Y I want to show God is alive in Kenya. Y el pastor Oxupar le dijo a ese obispo, yo quiero mostrarles que Dios está vivo y quiero que vean a Dios vivo en Kenia. As many American missionaries disposed to the Africa, Muchos de los misioneros de Estados Unidos que fueron enviados aquí a África, but the reason why I sent our missionaries, also reason why I'm here, I want to show God is alive in Africa. yo quiero mostrarles que Dios verdaderamente, a diferencia tal vez de otros, que Dios verdaderamente está vivo. Quiero que ustedes lo vean aquí en África. But at that time there are many troubles. Entonces había muchas dificultades. Even they report they are no longer our missionaries. Sí, entonces ellos fueron The bishop said to the Sí, report, entonces el obispo se molestó cuando el pastor no le quiso dar el dinero y ordenó, pidió que ellos fueran deportados porque no tenían el registro, ya no teníamos la cobertura de esa otra iglesia. but anyway, God helps us Pero Dios de todas formas nos ayudó a so nosotros. that we get the register Good News Mission in Kenya. Y de manera milagrosa, Dios nos permitió el registro de la misión Buenas Nuevas en Kenia de una manera milagrosa. Anyway, get the registration not easy. Porque obtener ese registro religioso ante el gobierno de Kenia no es sencillo. Anyway, God opened the way for us. Entonces Dios abrió el camino de una manera especial para So nosotros. that we are no longer belong to the some mission, but as we are establish our own mission. Entonces ya no tuvimos que tener el registro, el derecho de registro ante el gobierno por medio de alguna otra misión, sino que directamente podíamos tener nuestro permiso de registro a nombre de la misión Buenas Nuevas. I also visited Kenya in 1906. Y sí, también visité Kenia en el año 1996 yo. At that time, after we just received the registration, Apenas habíamos recibido el registro de nuestra iglesia en Kenia. as we have the preaching the gospel, but in this day we also build our own mission. Sí, y ya nosotros entonces ahí edificamos también. Also, we have the TV broadcasting. Y ahí está la estación para transmitir programas de televisión. Also, especially we have the Mahanaim Bible College in Kenya. Y también tenemos el Colegio Bíblico Mahanaim en Kenia. And then we have the graduation. Y ahí esa es una ceremonia de graduación. Once we have even 700 pastors. Hemos tenido hasta 700 pastores siendo graduados. And we saw how God opened the way to preach the gospel in Kenya. Y vimos cómo Dios abrió el camino para anunciar el Evangelio grandemente en Kenia. We have the camp in Kenya. Ese es el campamento mundial que se realizó en Kenia. Also, as we can see now we see the bishop, Y ahí está el obispo. who is the reject. El obispo que en aquel tiempo rechazó a nuestros misioneros. He saw how God do the work in Good News Mission. Años después él se dio cuenta cómo Dios estaba ayudando a la misión Buenas Nuevas. And then one day he said to his pastors and so many other bishops, Sí, y entonces un día le dijo a muchos otros pastores y obispos en Kenia, Pastor Bach is the servant of God. el pastor Oxupar, que es un verdadero siervo de Dios. We must make him pro. Y nosotros tenemos que establecerlo delante de nosotros. Also, we must follow him. Y tenemos que seguirlo como nuestro líder espiritual. Because in Kenya, began change all many pastors they began see God is alive. Entonces, tal como el pastor lo había anunciado, muchos pastores kenianos pudieron darse cuenta a través del pastor Oxupar que Dios está realmente vivo. And you see here. Ahí está la foto en donde está ese obispo. Anyway, I also sit Y ahí estoy sentado detrás de ellos. anyway, God's opened the way for us so Entonces, many. Dios abrió el camino grandemente para nosotros. And then
we saw clearly how God do the work in Kenya. Entonces vimos a Dios haciendo el trabajo de Él grandemente en Kenia. But anyway, I was in Ghana. Y yo estaba en Ghana. When Pastor visited to the Kenya at that time, our one brother who came from Germany met our founder. Sí, y cuando el pastor estaba visitando Kenia, un día conoció a un hermano nuestro de Alemania. Pastor, please visit Kenya, my hometown. ¿En Kenia o Ghana? At that time, our one brother, German brother. Sí, un hermano alemán. Entonces decía, pastor, por favor, visite Kenia. Please visit my own country in Ghana. Pero, sí, Ghana. Visite por favor Ghana, mi país. Ese hermano era de Alemania. I will prepare invite you. Entonces, yo lo voy a invitar, pastor. But our founder said, I do not have time. Pero el pastor dijo, y no tengo tiempo. But he 3 times he went to pastor request to the visit my hometown. Pero en 3 ocasiones ese hermano le decía al pastor, pastor, visite mi país, por favor, Ghana, visite mi país, por favor. At that time, founder think, this is not this brother, but this is the voice of God. Entonces el pastor pudo reconocer, este no es la voz de ese hermano, sino que es la voz de Dios llamándome a Ghana. So our founder visit Ghana 1995. Entonces en 1995 el pastor de su padre visitó Ghana de África. So there is no church. No estaba la iglesia establecida. But as he visited to his hometown, Pero cuando visitó entonces el país de Ghana, his family is preaching the gospel. entonces se le predicó el evangelio a la familia de ese hermano. Anyway, I also been to Ghana. Y yo también estaba ahí en Ghana. I visit to the one village. There is no any member. Y yo visitaba, digamos, esos poblados y no teníamos un solo miembro de la iglesia. It was under the mango tree. Y debajo del árbol de mango, como pueden We ver. have the song and preaching the way of God. Sí, ahí entonces cantábamos y les predicábamos acerca del camino hacia And Dios. from the time we started the church, Y del momento que establecimos la iglesia, 2004 when pastor visit to Ghana, y en el año 2004 cuando el pastor visitó Ghana, I did some point, some change the point in West Africa mission. It's the point change the West Africa mission. it was the first thing. No first. It's the third time. Sí, la tercera ocasión que entonces visitaba Ghana, el pastor. When we have the ordination, Cuando tuvimos entonces el nombramiento de los pastores, at that time pastor gave us vision for Africa. entonces el pastor nos dio la visión para el continente africano. After 10 years, Africa churches will give up. Africa church will give up. Después de 10 años, las iglesias africanas más bien van a dar, van a producir. At that time we thought we are poor. Porque nosotros nos veíamos a nosotros mismos como que éramos muy pobres Also we are receiver. y únicamente que podíamos recibir. But pastor said, Africa church will be giver. Sí, entonces la iglesia africana va a ser un dador alegre. When I had, this is the vision and his covenants. Este es entonces la visión y este es el pacto de Dios hacia nosotros. Actually, at that time, our churches are very small. Sí, entonces en ese momento nuestras iglesias eran muy pequeñas. There's no one who has the car. Nadie tenía un vehículo propio. There's no one who has their own house. Nadie tenía su casa propia. But pastor says, Africa church will give up. Pero entonces el pastor decía, la iglesia africana va a ser un dador alegre. When I look around, Cuando yo volví a ver la situación, it seems like there is no way to give up. entonces decía, no hay manera que nosotros seamos dadores alegres. But according to his gave us the way, Pero de acuerdo a la palabra que recibimos de parte del pastor, also our founder sent to the, as we see here, some young students. también fueron enviados los misioneros temporales a ese lugar. They are volunteers. Y ellos son voluntarios. At that time, our founder gave to the word, Y el pastor nos dio la palabra. if you give UPL disposal for gospel, disposal as the term when we use it throughout. If we use this, can you repeat? As UPL disposal for the gospel.
Sí. Entonces, si ustedes construyen su vida para el Evangelio, then God will using your life. entonces Dios va a utilizar sus vidas grandemente. And at that time they received the word. Ellos recibieron esa palabra en su corazón. He also missionary in Lesotho. Es misionero también de Lesoto. He also missionary in Germany. Él es misionero ahora en Alemania. Quiere decir que ellos se convirtieron después en los misioneros de la iglesia. Missionary wife in Liberia. Y ella es la esposa de un misionero que está en Liberia, de África. Missionary in Kenya. Ella es misionera en Kenia. And Liberia missionary. Y es el misionero también que está en Liberia. Also missionary wife Zambia. Y es la esposa del misionero de Zambia. Also missionary pastor's wife in Korea. Y esta es una pastora, la esposa de un pastor en Corea. When they received the word, Entonces ellos recibieron esa palabra they del pastor. began change their life. Y sus vidas cambiaron And completamente. many they became missionary. Y se convirtieron en misioneros permanentes. Also the churches started growing. Y la iglesia continuó creciendo grandemente. And then, because of the time, Por restricciones de tiempo. as this is the Ghana, Y eso when es, we have the build our chapel, esa es la construcción de la iglesia de Ghana. there's no crane or some, but as we using the hand, it is. Entonces a mano estábamos levantando la construcción del lugar de culto en Ghana. And then, as we build the house, our chapel, Y ahí estábamos construyendo el lugar de culto en Ghana. and then when Pastor visit, Y cuando el pastor Park visitó nuevamente Ghana, we have the World Camp in Kenya and Ghana. entonces teníamos el campamento mundial en Kenia y en Ghana. I so shocked. How is it? I so shocked because how we make the World Camp. Entonces estaba muy impactado. ¿Cómo pudimos organizar estos eventos? ¿Cómo pudimos organizar estos eventos tan grandes? But then, as our founder gave us to camp in Africa, Pero el pastor nos había dicho esa palabra ya. Organicen el campamento mundial de IYF en África. also our founder saw the land in front of us. Y entonces el pastor también vio el terreno que se ubicaba enfrente de nuestro lugar de culto. Pastor Joe, we buy this land. It is very good. Y entonces el pastor Park me dijo, pastor, yo compre ese terreno que está enfrente del edificio de la iglesia. Es muy bueno. I report to the pastor. Someone bought this land. Entonces yo le informé al pastor, ya alguien compró ese terreno. It means already over. Entonces ya no hay posibilidad, pastor, de conseguir ese terreno. But you know how our founder said to us, ¿Saben qué nos dijo en ese momento nuestro pastor? even someone buy, but you buy, then it's very good for God. Aunque otra persona lo haya comprado, siempre cómpralo, porque eso va a ser muy bueno para la obra de Dios. Pastor Joe, buy this land. Pastor, yo compré ese terreno, por favor. This is only Pastor Mark able to say. Sí, entonces eso es lo que el pastor Park sabe decir. Someone bought the land, Ya alguien la compró, el terreno. but you buy the land. Pero cómprela usted, pastor. So anyway, as we visit there, this is the land. Este es el terreno. We bought. Sí lo pudimos comprar. And because of time, I cut. No puedo contarles todo en la historia. And then as also parliament, the member of parliament as the sponsor to gymnasium. The one member of parliament. Uno de los miembros del Congreso de Ghana, He De Corea. supposed to the he donation to the gymnasium. nos dieron una donación para edificar ese gimnasio ahí en Ghana. Anyway, the land we built. Y en ese terreno pudimos edificar. Through that, as to expand the so many things. Also, we have the camp. When we have the camp, Cuando nosotros organizamos el campamento, even the here is the former first lady. ahí está la ex primera dama. And then after our founder met her, Después de que el pastor Ox Park la conoció, at the time she requested to met my husband. esa es la primera dama que le pidió al pastor Ox Park, por favor,
hable con mi marido, el presidente. Through this, I found to preach the gospel to President of Ghana. Y entonces nuestro pastor pudo anunciar el evangelio al presidente de Ghana. Hallelujah. Aleluya. As you have. And then God opened so many ways. Our founder said to me, Y el fundador del pastor Uspach me dijo a mí, not only like big camp, but you make some small camp. no solamente haga los campamentos grandes, sino también organiza los campamentos más pequeños. When he gave the West, Cuando me dio esa palabra, suddenly opened the way, students camp in many schools. entonces se abrió la posibilidad de organizar campamentos de estudiantes en muchas escuelas. Some 30 days camp. Entonces eran campamentos de 3 días. And God opened the way to so wide preaching the gospel. Entonces Dios nos abrió ampliamente el camino y la manera para anunciar el evangelio. Not sure, but now time is very short. No sé cómo estoy de tiempo. Ivory Coast. Ahí está en Costa de Marfil And then here is the Benin. y ahí está en Benín de África. Also, I saw here some president of Benin. Ahí vi otras fotos del presidente de Benín And then as he gave us the land, y él nos dio el terreno también. is the 10 hectares. Son 10 hectáreas. Through that we make the IF center. Entonces pudimos edificar el centro de IYF Also here is the Zambia. y ahí está en Zambia. Also gave us 10 hectares. Y también nos dieron en Zambia 10 hectáreas de terreno. President of Zambia gave us the 10 hectares of the land. Entonces nos dieron las 10 hectáreas de terreno ahí en Zambia. I saw Zambia president somewhere. Por aquí vi al presidente de Zambia en una de estas fotos. And then also we have the Eswatini. Y también en Swatini, el reino de Swatini, Gave us to over 10 hectares of the land. nos dio más de 10 hectáreas de terreno. Through that we have the great ceremony. Y ahí está la ceremonia de apertura. Also we saw how God did so great work. Entonces nosotros vimos obras maravillosas de Dios en ese lugar. It is not our struggle. Entonces, no era por nuestra propia lucha y esfuerzo, According to the promise of God. sino conforme a la promesa de Dios. Also, we build through the prophets and through the servants of God. Sí, entonces a través de la profecía de los siervos de Dios, Who is the corner of the stone is Christ. que es cuyo fundamento, por lo menos en nuestra iglesia, es el Señor Jesucristo. He's preaching the gospel to the end of the earth. Y con la comisión de anunciar el evangelio hasta los confines de la tierra, It is not our will. no es nuestra voluntad, It is the will of Christ. es la voluntad de Dios, Will of God. es la voluntad santa de Dios. Those who join this preaching the gospel to the end of the earth, Que prediquemos este evangelio hasta los confines de la tierra. I believe God will give many blessings in your life. Entonces yo personalmente creo que Dios les va a dar grandes bendiciones en su vida. That's why we are using by God. Entonces por eso podemos ser utilizados por Dios. I hope you also join preaching the gospel to end of the earth. Yo espero que ustedes también se unan a esa gran comisión de anunciar el evangelio hasta los confines de la I'm tierra. not sure, but time is already over. Ya mi tiempo se acabó. I was saying, yeah. Thank you very much. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Señor. Praise God. Todo lo que nosotros hemos contado Everything that we have told you so far, no es un logro humano, it's not a human achievement, sino son cumplimiento de la profecía. but it is the accomplishment of the prophecy. Porque compartir el Evangelio es la voluntad de Dios. Because preaching the gospel is the will of God, Irnos hasta confines de la tierra to go until the end of the earth con el Evangelio. with this gospel. Y anunciar el Evangelio sin duda es la voluntad de Dios. And to preach this gospel without any question is the will of God. You know, El libro de Hechos the book of Acts, no finalizó. it did not end. Todos los libros de la Biblia tienen su fin. All of the books within the Bible have an Pero el ending. libro de Hechos no termina con una despedida. The book of Acts doesn't end with, for example, En saying capítulo goodbye. 28, Chapter 28. ¿cómo termina? How does it end? Apóstol Pablo llegó a Roma, Apostle Paul arrives to estaba Rome. predicando He evangelios. was preaching the gospel in Rome, Así termina. and this is how it ¿Qué ends. quiere decir?
What does this El mean? libro de Hechos no se terminó. The book of Acts has not ended. Los hechos del Espíritu Santo The, continúan. the acts of the Holy Spirit continue nowadays. Por los que se unen con la voluntad de Dios. Those who join the will of God. Ustedes también se unan con la voluntad de So Dios. if you join yourself with the will of God, Anuncia el Evangelio. if you preach this gospel, Dios les va a bendecir. then God will bless you greatly. Muchas gracias. Thank you very much. Hasta luego. Good morning.